Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Después de toda esta situación, esta incertidumbre en Nuevo León y la decisión de Samuel García de bajarse la candidatura presidencial, ahora se añaden o se suman dos incertidumbres. Una de ellas, que finalmente el Estado de Nuevo León tiene a dos gobernadores, porque ninguno de ellos se quiere bajar de la gubernatura. Y en segundo lugar, la incertidumbre en Movimiento Ciudadano sobre lo que será su candidatura presidencial. Ya los expertos, ya los que empiezan a hablar en los medios de comunicación, empiezan a pedir a Marcelo Ebrard como candidato de Movimiento Ciudadano, diciendo que él salvaría a Dante Delgado de la catástrofe, porque la apuesta, todas las canicas estaban puestas con Samuel García. De esto vamos a platicar el día de hoy. Incluso gente en la 4T quiere que se vaya Marcelo Ebrard porque no lo quieren con Claudia Sheinbaum. Mientras esto sucede, también Samuel García sube un video en las redes sociales en donde finalmente la realidad les pega en la cara. Una realidad que les advirtió el presidente López Obrador. Porque pues Samuel se queja el día de hoy de que sufrió una operación de Estado, digamos, del sistema al más alto nivel, en donde el PRI y el PAN operaron con la Suprema Corte de Norma Piña para sacarlo de la jugada. Lo peor de todo es que Movimiento Ciudadano presentó controversias en contra del plan C del presidente López Obrador y rechazaron la iniciativa cuando el presidente les dijo que Norma Piña estaba trabajando para estos grupos políticos. De esto vamos a hablar porque Noroña también se lo restrega en su cara, porque con toda razón. Ahora a ver si Movimiento Ciudadano se decide a apoyar las iniciativas del presidente para sacar a toda esta bola de corruptos, el cártel de la toga, en esta Suprema Corte. Así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Vamos a ver cómo está toda esta situación, todo lo que está sucediendo después de la decisión de Samuel García de bajarse de la candidatura presidencial. Y vamos a iniciar justamente con él, con el propio Samuel. En estos últimos minutos subió un video a sus redes sociales para justificar la decisión del por qué se quedó en la gubernatura de Nuevo León. Dijo, tengo palabra, les prometí que no iba a dejar a Nuevo León en las garras de la vieja política. Y aunque pusimos a México de cabeza e íbamos a ganar la presidencia, bueno, eso dice, lo más importante es Nuevo León. Ahora, el argumento, bueno, es que le quisieron chantajear. Ya incluso él señala lo que le pidieron, que es lo que hace el PRI también. Aquí no nos sorprende con el PRIAN. Querían condonación de impuestos, querían impunidad, querían presupuesto. Lo mismo que hacen a nivel federal, finalmente también es lo mismo que le pidieron a nivel estatal. Pero también hace este señalamiento, se va en contra de la Corte y aunque no se atreve a decirlo para no contradecir al gran gurú de Movimiento Ciudadano, que es Dante Delgado, pues sí, da a entender que desde ahí, desde la Suprema Corte, se lo chamaquearon o se los chamaquearon a los del Partido Naranja. Esto es parte de lo que mencionó. Porque el PRIAN reiteradamente me pedía la Fiscalía, la Auditoría Superior del Estado, mucho dinero en el siguiente presupuesto y sobre todo impunidad. Nada más y nada menos que les limpiara sus expedientes, que me desistiera de las denuncias penales y no pagar impuestos. Querían limpiarse fiscalmente. Y eso yo jamás lo iba a permitir. Y cuando íbamos llegando a un acuerdo, siempre llegaban Alito del PRI o Marco del PAN a reventarlo. Era tal el temor que contendiera que jamás quisieron negociar por las buenas. Por eso, cuando vi que el Congreso estaba ensañado en su impunidad y en dinero, decidí ir a tribunales. Acudimos a la Suprema Corte, acudimos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a muchos juzgados de distrito y tras una pelea legal larga, a último minuto, la máxima instancia nos cerró la puerta. En ese momento decidí regresar a Nuevo León, pero también esto me dejó una gran lección y tengo que compartirla. Fue tal el crecimiento en estos 10 días que tembló el sistema, lo digo con todas sus letras. La vieja política nos descarriló. En 10 días de precampaña y con tan solo visitar 6 estados de la República, nos consolidamos en segundo lugar. Mandamos el PRIAN a tercero en caída libre. Y fue tal la sacudida
que tuvieron que acordar en lo más alto de estos poderes fácticos para bajar a Samuel García de la contienda. A ese PRI de Alito y PAN de Marco que creen que ayer ganaron, quiero decirles que al contrario. Y en el 24, en Nuevo León se van a topar, porque le quitaron la opción fresca a millones de jóvenes y ahora México se ha dado cuenta de lo ruin que son para descarrilar un proyecto íntegro, incorruptible. Bueno, eso ya tiene tiempo. Ya sabemos lo que son el PRI y el PAN. Y Movimiento Ciudadano también, por cierto. Entonces ahora se empieza a quejar de que se hizo esta operación al más alto nivel, con los poderes fácticos, básicamente hablando de la Suprema Corte, aunque no se atreve a decirlo con todas sus letras, pero bueno, eso es lo que menciona, porque fue justamente la Suprema Corte la que, faltando 25 minutos antes de la medianoche, da a conocer su decisión en donde deja como interino a Luis Orozco al impuesto por el Congreso del Estado y también deja literal encuerado a Samuel García, porque ya con tan poco tiempo de decisión él estaba ya seguro que él se iba a quedar con el gobierno, con Javier Navarro. Entonces no maquilla cuentas, no arregla contratos, no hace nombramientos, no se prepara nada, y Luis Orozco iba a entrar, la casa iba a estar desordenada y le iba a encontrar todas las tranzas. Entonces, obviamente, no le dio oportunidad de reaccionar a Samuel García y pues la reacción fue esta: me regreso porque si no me carga el payaso y nos vamos todos al bote. Después de esto, ya hoy por la tarde se da a conocer otra decisión del Poder Judicial, esta del Tribunal Electoral, en donde valida ya Yanine Otalora, que presenta su proyecto de sentencia, en donde valida también la designación de Luis Enrique Orozco, en donde también ya tenemos dos instancias del Poder Judicial que le terminan dando la razón al Congreso del Estado y le quitan ya la decisión a Samuel García. A esto es a lo que se refiere el día de hoy y por eso este video. Pero esto se llama karma, porque esto es lo que el presidente López Obrador viene denunciando desde hace ya, pues prácticamente desde el inicio de su gobierno, pero sobre todo de manera más insistente desde que llegó Norma Piña, la necesidad de cambiar las cosas en el Poder Judicial de la Federación, la necesidad de limpiar y quitar los intereses que están enquistados ahí, intereses que responden sobre todo a este grupo del PRIAN, que es el que ha manejado el sistema en las últimas décadas y que están enquistados ahí. Y en lugar de que Movimiento Ciudadano se sumara a esta lucha, Movimiento Ciudadano le metió el pie. Lo hizo en la Cámara de Diputados, lo hizo en el Senado de la República, lo hizo Dante Delgado y mandó a toda su gente a criticar al presidente por supuestamente quererse adueñar del Poder Judicial. Miren lo que dijo Álvarez Maínez, porque esto es opuesto a lo que dice Samuel García. Samuel García ya se queja de los poderes fácticos, dice Álvarez Maínez, oye, pues es que necesitamos estos contrapesos. Pues tomen sus contrapesos, señores de Movimiento Ciudadano. Se ha hablado aquí de que hay un cambio de régimen, pero también se dice, bueno, estábamos haciendo lo mismito que hacían ustedes. Eso no le dijeron al pueblo de México. No le dijeron que querían un cambio de color o un cambio de personas para hacer las mismas violaciones de las que tanto se quejaron, para vulnerar la Constitución. Y por supuesto que entienden que el contrapeso que existe es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por eso es increíble que quienes han impulsado las leyes en materia de violencia política de género consientan las agresiones que todos los días vive la ministra Norma Piña y que consientan esa campaña de difamación, de estulticia, de agravio permanente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque saben que ahora tienen un límite, una defensora de los contrapesos del Estado Constitucional de Derecho, de la división de poderes, y que vamos a hacer valer todas las violaciones que se dieron al procedimiento legislativo. Bueno, pues eso es lo que dice Movimiento Ciudadano, eso es lo que dice Álvarez Maínez, esa es la defensa de Norma Piña, y ahora resulta que Norma Piña decide y toma estas decisiones en contra de ellos, y Samuel García dice, y yo también en eso le doy toda la razón, fue una operación política al más alto nivel.
donde participó la Suprema Corte, donde le pusieron esta trampa a Samuel García, porque además no solo es esto, no solo es hecho de bajarlo de la candidatura presidencial, sino también meterlo en un conflicto legal, que es el que se tiene ahorita en el estado de Nuevo León, en donde hay 2 gobernadores, y los hay porque hay 2 personas que se presentan como gobernadores de Nuevo León. Uno de ellos, Samuel García, el otro de ellos, este señor Luis Orozco. Y es que Luis Orozco ha dicho, oigan, es que yo tengo esta suspensión de la Corte, porque la Corte entregó una suspensión para que una vez elegido al gobernador interino y que se le dé protesta, que se le dé posesión del gobierno, todos los actos jurídicos se terminen. O sea, hasta ahí se queda Nuevo León hasta que la Corte decida qué vamos a hacer con Nuevo León. Entonces, dice el gobernador interino, yo tengo mi suspensión donde la Corte me dice esto. Pero dice Samuel García, no, yo ya regresé. Entonces yo ya voy a ser el gobernador, ya no te necesitamos. Incluso también él avisó al Congreso y empiezan ya con el debate, que el Congreso, dicen, debe autorizar el regreso de Samuel García, que no lo puede hacer solo. Incluso ya en Movimiento Ciudadano ya operaron la notificación, ya llegó la notificación de Samuel García de manera formal. Una diputada que está en la mesa directiva recibió el documento y dice, ya oficialmente declaro notificado que el Congreso recibió la decisión de Samuel García de regresar a la gubernatura. Entonces están los 2 gobernadores. Y ahora lo que empiezan a decir es que con la decisión del Tribunal Federal Electoral, en donde se avala que está el gobernador interino y mientras la licencia siga vigente, entonces Samuel García se queda sin candidatura y se queda sin gubernatura. O sea, ya están empezando también a manejar este escenario. Y yo no sé si sea posible, ya nos dirán los expertos legales, pero pues imagínense, todo este entramado provocado, creado por el Poder Judicial de la Federación, ese mismo que salieron a defender, ese mismo que dijeron, es que Obrador se lo quiere adueñar con el plan C, vamos a denunciarlo, vamos a presentar, estos presentaron controversias, quejas, toda una serie de procesos legales para que no avanzara la limpia en el Poder Judicial de la Federación. Y ahora ahí están los resultados, las consecuencias. Les decía, esto se llama karma. A ver si ahora deciden sumarse a la lucha del presidente López Obrador para hacer este cambio que necesita el país en el Poder Judicial de la Federación. Y esto se los dijo también Gerardo Fernández Noroña, con una frase que le conocemos muy bien, tengan para que aprendan, les dijo también Noroña el día de hoy, justamente porque es que esa es la gran contradicción ahora de Movimiento Ciudadano, y también pues le dio su buena arrastrada a todas las partes involucradas, al PRIAN y al propio Samuel García. Esto mencionó. Y están en el pleitazo Nuevo León, ahora no lo quieren dejar regresar a tomar la responsabilidad. Samuel García operó fatal. Y el PRI y el PAN gandallas con el Poder Judicial. La Corte expedita dijo, tiene razón. Pues muy grave, muy grave. La Corte está hecha una porquería, tomando decisiones políticas basadas de jurídicas, pero tenga para que aprenda Movimiento Desahuciado, porque de Arcadio Barrón y López, muchas gracias, como siempre, como todos los días, porque Álvarez Maínez y la fracción de Movimiento Desahuciado metió al Tribunal Electoral, metió a la Corte, y entonces hoy le tocó una sopa de su propio chocolate en una arbitrariedad, no tengo duda. O sea, yo no estoy, Samuel García es indefendible, pero la verdad es que fue un atropello, porque hay una cortesía política, decía Claudia hoy, una regla no escrita, que la posición que queda vacante la cubre el partido que ganó. Decía Xóchitl no ha renunciado, pues creo que no. ¿Quién dijo eso? Roberto Hernández. IA es con A, es un verbo compuesto. Entonces, esa regla no escrita, María Luisa Tenorio, determina que al Movimiento Ciudadano le tocaba proponer
quién quedara en lugar de Samuel García. No lo hicieron así, atropellaron y entonces se generó entre el mal procesamiento, Samuel García demostró no tener tamaños para lo que buscaba. Se vio chiquito, incompetente, torpe, maniobrero, violento, mal. Pero el PRI y el PAN no se vieron mejor en su desesperación de que ya se los iba a chupar la bruja con Samuel García. Pues sí, ese era el miedo, el pavor, ¿no?, entre Claudio X González, Marco y Alito. Pero bueno, esto está a la vista de todos. Efectivamente, la operación política desde el Poder Judicial de la Federación. Vamos a ver si Dante Delgado se arrepiente de salir a defender a Norma Piña, de salir a defender a este máximo tribunal. Y eso nos lleva justamente ahora a lo que sucede en Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque ya se quedaron sin candidato y ahora eventualmente hasta sin gobernador. Que insisto, vamos a ver en qué termina todo este debate legal. Y bueno, Dante Delgado informó que van a ya tomar cartas en el asunto. Esto el lunes anunció que se elegirá un candidato mediante una comisión nacional. La reunión extraordinaria será el lunes 4 de diciembre, donde se congregará a su Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos con el objetivo de determinar los pasos a seguir para definir al nuevo candidato. ¿Por qué? Porque en el proceso se registraron 8 aspirantes cuando venían los registros, la convocatoria. Y de ahí se pillaron a todos y nada más dejaron a Samuel García. Y ahora que no está Samuel García, entonces ya legalmente también Movimiento Ciudadano se queda sin precandidato. Entonces ellos tienen que tomar una decisión a quién van a postular. Y de ahí se tienen que ir al INE y decirle y preguntarle al INE si puede hacer precampaña. Y el INE tendrá que también tomar una definición. Tendrá que decidir si le permite o no. O si no, se queda hasta la campaña, que esa es la otra posibilidad. Y en este escenario aparece la figura de Marcelo Ebrard. Vaya que Marcelo se ha viralizado en estas últimas horas. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos que Marcelo se quedó sin opciones. Él estaba ya, dice, ya no tenía cabida en la Cuarta Transformación y después de que falla todos sus quejas y reclamos en Morena, bueno, pues estaba la opción de Movimiento Ciudadano. Y aunque Dante Delgado finalmente apostó por Samuel García, porque no quiso repartir el pastel con Marcelo, bueno, pues Marcelo se quedó sin opciones hasta ahora, hasta que se abrió el día de hoy. Y hay voces, tanto de la oposición como de la gente de la 4T. En el lado de la oposición, si bien los políticos no se pueden pronunciar abiertamente y decir, es que nosotros queremos que Movimiento Ciudadano postule a Marcelo Ebrard, ya empiezan a manejarlo en los medios. Ya empiezan los expertos y ya empiezan a sacar este tema y empiezan a decir, miren lo que dice Berrueto, este encuestador, el gran perdedor de este proceso. Dice, López Obrador sabía que la candidatura de Samuel dividiría el voto opositor. O sea, manejan esta idea de que pues Samuel le iba a quitar votos a Xóchitl. Pero entonces, como Samuel le iba a quitar votos a Xóchitl, ¿qué tal si impulsamos a Marcelo para que le quite votos a Claudia? Y entonces empiezan a decir que Marcelo es el que podría salvar a Movimiento Ciudadano. Y entonces empiezan a impulsar esta idea de que Marcelo el gran salvador, Marcelo, que todavía obviamente no se ha definido y no ha dicho nada, no creo que lo vaya a decir, y honestamente no sé qué vaya a hacer, pero ya lo están empezando a meter en esta canasta naranja. Esto es lo que dijo Berrueto. Federico, ¿crees que es el momento de subir a Marcelo Ebrard como candidato de Movimiento Ciudadano? Se sacaría la lotería Movimiento Ciudadano si Marcelo Ebrard accediera a ser candidato. No lo veo en esa ruta a Marcelo Ebrard, pero bueno, para él es una singularísima oportunidad y creo que por la crisis actual, donde no tenemos ninguna de las campañas, ninguna de las candidatas que están ahora en contienda, digamos, tiene un arrastre arrollador y creo que la candidatura de Marcelo Ebrard sería una, digamos, llenaría un vacío y no, o sea, en un cálculo, si quieres tú un tanto aventurado y de grosso modo, sí, lo vería mínimo como un candidato del 20% de los votos, mínimo. O sea, empiezan a manejar ese porcentaje
que bueno, es el porcentaje que maneja Marcelo. Bueno, él maneja su 26% en la encuesta de Morena, pero entonces ya están con esto. Ya están con la idea de impulsar a Marcelo en Movimiento Ciudadano. Y no lo dudo que Dante Delgado también lo esté valorando. Ahora, las dos opciones que se han filtrado, las fuentes de Movimiento Ciudadano que han dado a conocer, bueno, sería Álvarez Maínez, el mismo personaje que salió a defender a Norma Piña, ahí está, ese señor puede ser el candidato presidencial, que sería un rotundo fracaso porque, pues sí, la verdad es que hay que reconocerle que Samuel tiene más presencia política que él, o Dante Delgado, que sería también otro gran fracaso para Movimiento Ciudadano. Y entonces, pues sí, Dante, no lo dudo que ya esté valorando esta posibilidad. En el lado de la Cuarta Transformación, bueno, se han dado algunas voces, expresiones, incluso viendo el chat, también algunos dicen, pues sí, que se vaya Marcelo. ¿Por qué? Porque muchos no lo quieren en la 4T, muchos ya no le tienen confianza, muchos no quieren que esté metido en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Incluso ya también están sacando memes, es de los que más risa me dieron, el de los globos. Hola Dante, me enteré que ya se fue Samuel, ¿no? Porque sí, ahora se abre esta oportunidad. Marcelo quería estar en la boleta presidencial y oh sorpresa, ahora entonces Marcelo tiene esta oportunidad. Ahora Marcelo también es colmilludo, hay que decirlo, y no lo duden que en este escenario lo que va a hacer es presionar, apretar en este entendimiento que está buscando con Claudia Sheinbaum, en donde él está buscando espacios políticos para su gente. Y va a decir, pues mira, antes no tenía opciones, ahora sí las tengo. Entonces, aquí también cambia el escenario político con el propio Marcelo, insisto, él no se ha pronunciado, no ha dado ningún mensaje, no ha dado ninguna señal, pero ya están empezando a mover su nombre tanto la gente de la oposición como la gente en la Cuarta Transformación. Y sí, la verdad es que es una posibilidad porque ahora ya está este espacio que antes no existía de la candidatura presidencial. Ahora sí, si Marcelo quiere, puede cumplir su sueño de estar en la boleta para esta elección. Ya claro, que vaya a ganar, pues es una historia muy distinta. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que va definiendo Marcelo. Y yo creo que lo importante en esto también es que el propio Marcelo salga tan pronto tenga oportunidad a descartar esta posibilidad. Porque si no los chismes y rumores, créanme que van a caminar por todos lados. Ya están caminando, incluso en estas últimas horas. En fin, bueno, pues así el escenario. Esteban Torres, gracias Esteban por tu chat y gracias a todos ustedes por acompañarme en esta emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban, les agradezco mucho ese like y nos vemos a la próxima con muchísima más información.